Este es el taller que se llama Videoforo, Cineforo, con mapas mentales. O sea, que lo que vemos en la película vamos a organizarlo en el contexto aquí grande, pongamos principios de derecho y legislación. Ese es el contexto, un cineforo con mapas mentales explicando los principios de derecho y de legislación. Entonces, yo les digo la estructura y si quieren entre todos vamos llenando. Pero ¿cuál es la estructura? La estructura de toda esta investigación que estamos haciendo entre todos tiene que ver con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es la historia, la película es la historia de unos niños perdidos que se llaman Leslie y los hermanitos, en el contexto de los derechos humanos. Entonces, lo más importante aquí, ¿qué es? Lo más importante en todo esto es encontrar a través de esta historia los principios del derecho. Entonces, el principio de derecho tiene que ver ¿con qué? Con un tema que es el trabajo. ¿Por qué tiene que ver con el trabajo? Ponle aquí abajito de trabajo. ¿De trabajo? Sí, el trabajo. Porque ustedes creen que esa niña que cuidó 40 días a esos niños y logró sacarlos vivos, ¿eso es trabajo? Sí, sí, señor. Entonces lo vamos a llamar así, lo vamos a llamar biotrabajo. Y vida de trabajo. Ah, vida de trabajo. No, vida más trabajo, trabajo de cuidado. Trabajo de cuidado. Porque es un trabajo especial. Es un trabajo el que hizo la niña. Se llama trabajo trabajo de cuidado. ¿Qué es el trabajo de cuidado? Es el que hace, por ejemplo, mi esposa, que ella no tiene que ir a ninguna oficina, ni tiene que salir a trabajar afuera, sino que todo el día está en la casa cuidando mis dos hijos, cuidando la perra, cuidando el gato, lavando loza, haciendo los alimentos. Entonces, eso es trabajo y se llama trabajo de cuidado. Entonces, la matriz de todo este tema fue esta niña que hizo un trabajo que se llama trabajo de cuidado, que fue cómo cuidó ella a los hermanitos. ¿Qué fue lo que hizo ella? Acordémonos la película, esa niña cómo hizo, qué hizo con esos niños, cómo hizo para que no se murieran. Lo que se acuerden de la película. Buscó alimentos en las... Los alimentos con frutas. Buscó alimentos en las... Sí, pero claro, no sé qué hablar. ¿Cómo? Los alimentos con frutas y plantas que encuentran en la selva. Como ellos eran indígenas, pues ya tenían conocimiento de los padres, cómo cuidarse entre ellos. Y si hizo una caña de pescar para poder conseguir alimento también nombró una película. Tenía un poco de alimento y tras de ese alimento que tenía en un tetero, pues pudieron seguir el rastro. ¿En qué más consistió el trabajo de la niña? ¿No recuerdan un momento de la película que ella le tocó reflexionar, que ella dejó a los niños tirados y salió corriendo? Sí. Ella los quería abandonar en ese momento porque ya no sentía como que esa fuerza para continuar con ellos adelante. Y los quería dejar ahí, pero empezó como que a reflexionar que no podía hacerlo y se regresó por ellos nuevamente y siguió consiguiendo alimentos de lo que en la selva conseguía y les dio para que... También en la noche no dormía, los cuidaba de noche para que los animales no le hicieran daño a los humanos. Si ven, entonces aquí está. Hay una legislación, hablamos de legislación, que tiene un principio que se llama principios de derecho. Pongamos aquí una rayita y pones principio, es un principio de cuidado, ese es un principio de derecho, y un principio de precaución, ese es un principio de derecho, que tiene que ver también unos principios
¿Dónde pusimos la palabra bioética? Ah, bueno, pongan primero los principios de... Esos principios son principios de bioética y de derecho. Principio de cuidado, de precaución. ¿Cómo aplicó la niña el principio de precaución en derecho y bioética? ¿Cómo lo acuérdense? Cuidando a las hermanas. Sí, hubo un momento dramático del documental donde la niña cuenta que se sentaron encima de una culebra. ¿Y qué le tocó hacer ella? Matarla. Entonces hizo trabajo defendiendo la vida, que se llama biotrabajo. Entonces mire todos estos significados. O sea, son significados que nos puede dar esta película respecto a los principios de derecho y principio de precaución. Entonces, analicemos un tema que tiene que ver con la policía, las Fuerzas Armadas, los derechos de los niños, los derechos humanos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Miren esto, miren esta relación. En los derechos humanos, pon aquí abajito, jurisdicciones especiales. Aquí pongamos justicia. Mira que estamos viendo las relaciones del derecho. Aquí estamos puro derecho, derecho puro y duro. Jurisdicciones especiales. Pongamos aquí una rayita y pongamos acá, son varias, pero vamos a escribir. Aquí es un tema, la película es un tema de derechos humanos que se llama jurisdicciones especiales. ¿Qué son jurisdicciones especiales en los derechos humanos? Sí, di tú. Las comunidades... no, es que no. ¿A qué? Las comunidades protegidas, los que son desplazados, la comunidad indígena. Muy bien, muy bien. Entonces aquí en derechos humanos, las jurisdicciones especiales colocan LGTBQ. Las comunidades. Son jurisdicciones especiales. Las comunidades indígenas. La niña que era Indígena. O sea, aquí hay dos derechos, derechos de los niños y derechos de los indígenas que están relacionados. Pon ahí derechos de los afros, los indígenas y los negros. Esa es otra jurisdicción especial. ¿Afro como indígenas y desplazados? Sí. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. Afros, indígenas y gitanos, los romanos. Todos son razas especiales que están en una situación de ¿qué? Vulnerabilidad. Eso. Todas estas son jurisdicciones especiales. Y aquí hay un entronque. O sea, aquí hay una relación en derecho que se llama esta. ¿Dónde está? Bueno, no importa. Papel higiénico. Aquí está. Listo, aquí pon bonito justicia. Aquí justicia. ¿Qué tiene que ver con las jurisdicciones especiales? ¿Por qué? Porque lo que busca la jurisdicción especial que protege a los niños y los indígenas, aquí también, derechos de los niños. Derechos de los niños. Aquí. En jurisdicciones especiales. Un tipo de jurisdicción. Derechos de los niños. Infancia Y adolescencia. Estamos hablando de puro derecho. Estamos aquí en una cuestión netamente jurídica. Pero que, si usted la ve, no puede estar aislada. Está relacionada con la vida, con los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, con un tema de justicia para este tipo de población. Dime. Dice que es con un tema de justicia, pues también ahí muestran que a lo último del documental
donde el papá Manuel se le quita pues a lo último a los niños porque ellos sufrían violencia por parte de él. Entonces ahí iría el derecho ¿de qué iría el derecho ahí, profe? Ahí es el derecho, estamos hablando que hagan justicia, y esto lo que busque es otro principio acá, ponga aquí. Justicia que busca. Proteger. La equidad. Equidad. La equidad. Que haya, sí, dime. Le están haciendo valer su derecho a la vida porque el general ahora ha dicho que él no iba a desplegar ningún bloque de búsqueda y los niños pues han fallecido entre la selva. Le están haciendo valer su derecho de vida. Y es lo que tú dices es importantísimo. ¿Por qué? Porque fue en la historia de la Policía Nacional que protege, ponga aquí, Estado Social de Derecho. En la historia de las Fuerzas Armadas fue la primera vez que se unió los indígenas con La policía. Con las Y fuerzas también militares. respetan el Estado, lo que es el gobierno, le respeta a los indígenas el derecho a su religión, porque ahí muestran donde ellos hacían como rituales para que la naturaleza les ayudara a ellos también a encontrar. Y así lo van a encontrar. Y así. Sí. Bueno, entonces, estamos armando un rompecabezas, un mapa mental. Armemos lo que tú dices. Tú estás diciendo que la religión, listo. Busquemos, los derechos se dividen en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Busquemos el derecho que se aplicó ahí, el derecho A A la vida. A la libre- libertad de creencia. Libre expresión. Sí, dime. Derecho a la salud. Sí, señor. Perfecto. Pero entonces, busquemos ahí en Google, dentro de los derechos pregúntele a Google o a inteligencia artificial. El derecho a las creencias, a la espiritualidad, a la religión, es un derecho de primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Qué tipo de derecho es? ¿Qué tipo de derecho es? ¿De primera, segunda o tercera o cuarta? A ver, la religión es un... ¿En dónde se ubica la espiritualidad, la religión, las creencias en los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación? Artículo 18, libertad de religión o de conciencia. Sí, artículo 18 de la ¿Qué tipo es? que es un derecho de primera, segunda o tercera, cuarta, quinta generación. Pongamos, busquen ahí, derechos de primera generación, busquen ahí. Profe, yo tengo derechos civiles y políticos de primera generación. Y la segunda, Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. esperen. La tercera, Entonces espera que ya va a copiar. Primera, vuelve a dictar. primera, derechos civiles y políticos. Ponle ahí, derechos civiles y políticos. Mira, miren jóvenes que una película, toda la información que nos da, para poder hacer usted, ¿cómo se llama esto? Un mapa mental. Mentefacto. ¿Cómo se llama el cine? Cineforo. ¿Y el cine qué es? Es una fábrica de pensamiento. Reflexionamos, cuando ustedes hablan y dicen que es reflexión, es un foro. Porque ustedes están ubicando los derechos. Los derechos los estamos ubicando. Ya sabemos que los civiles, segunda generación, díctamelos. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Económico, social y cultural. Bueno. Derecho a la comunicación también. Sí, segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Ojo, esta es una pregunta para los mandatorios. Esto tal cual les van a preguntar a los mandatorios. Que no entiendan esto, les representa que se pueden atrasar. Así es fácil. En los mandatorios nos puede salir la pregunta: ¿cuáles son los derechos humanos en primera generación, en segunda, en tercera, en cuarta y en quinta? O al revés, o al derecho, pero les van a preguntar los tipos de derecho y les van a preguntar jurisdicciones especiales y les van a preguntar justicia. ¿Qué les van a preguntar de la jurisdicción especial? Un tema que viene aquí. Ponga grande, rojo. Rojo. Ay, esto se dañó. Rojo. Esto está dañado. Paz. Paz.
¿Dónde en la película vimos el problema de la paz? ¿Dónde detectan en la película el problema de la Cuando paz? al inicio, cuando ellos iban a ir, dijeron que iban a acercarse a una zona donde antes estaban los grupos al margen de la ley. Entonces ahí estaba el conflicto de paz. Y ahí no me acuerdo qué más. Y cuando hablaban los indígenas, que ellos desconfiaban mucho del hombre blanco porque los habían violentado, los habían desaparecido. ¿Recuerdan esa parte del documental que hablan de eso de los indígenas? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de la película de ese tema? Es que un voluntario ahí de los indígenas cuenta una historia muy personal de él, que él fue víctima del conflicto armado, que fue reclutado cuando era muy joven, que de los 12 hasta los 10 años. Que después de que él salió de ahí y regresó a su familia, sintió que estaba libre, que tenía, o sea, que no quería ver más personas con un arma. Y que verlos a ellos pues simbolizaba ese temor o eso que ya había vivido. Que él era una víctima en esa época de reclutamiento forzado, que lo llevaron de 13 años para la guerrilla. Y ahí muestran que lo están poniendo a hacer orden cerrado y todo con 13 añitos. ¿Eso qué es? Es paz. Él tampoco quería participar en la búsqueda de los niños porque él al principio le dijeron que colaborara para la búsqueda de los niños porque tenía mucha experiencia y mucho conocimiento en cuestiones de la selva y toda esa vaina, por lo que él había vivido internado mucho tiempo en la selva. Y él al principio se oponía a ayudar, pero después se dio de cuenta de que él tenía mucho conocimiento para aportar en la búsqueda y fue que se unió también a los indígenas para ir por los niños. Entonces, ahí hay un tema que en derecho, pon aquí, igual, en derecho se llama JEP, ponga mayúscula JEP, todo J-E-P en mayúscula, eso es derecho. ¿Qué son jurisdicciones especiales? JEP, jurisdicciones especiales. Esta JEP quiere decir Jurisdicción Especial de la Paz. ¿Por qué sale esa jurisdicción? Porque en la historia de Colombia son millones los que han sido las víctimas. Y las principales víctimas han sido ¿quiénes? Los indígenas, afrocolombianos, los niños. Personas vulnerables. O sea, esta niña Leslie y sobre todo ella, que sufrió abuso sexual del papá, que el papá la cogía a rejo, por eso se la quitaron y él está en la cárcel. Entonces, esta niña estaba ¿qué? Revictimizada por el papá, porque en ese momento ella la crucificaron porque por eso salió un momento de la película, salió corriendo porque tenía demasiada carga. Ella pudo haberse salvado mucho antes, pero como ella estaba traumatizada que el papá le pegaba, creía que le estaban llamando para pegarle, porque una niña de 12 años, de 13 años. Si ve todo se relaciona, esa niña tiene que ver con el problema de la paz. ¿Por qué tiene que ver con el problema de la paz? ¿Por qué? Porque era en una zona de conflicto. ¿Y por qué salió ella? ¿Por qué iba en una avioneta la niña con la mamá? Estaban huyendo de la violencia. Mira el tema de la paz. O sea, una niña víctima, ¿cuántas veces? Contemos. Víctima de violencia intrafamiliar. Víctima de abuso sexual. Víctima de maltrato. Y víctima de la violencia de su región, porque estaban escapándose. Ellos viajaban a Bogotá porque ya no podían vivir más allá porque tenían problemas de desplazamiento. Una niña, ¿cómo se llama? Revictimizada. Revictimizada porque todo esto. Pero si ve que el mapa mental tiene relación, ¿qué hubiera sido más fácil? ¿Hacerles un examen sobre esto o que entiendan esto? Me preocupa a sus compañeritos, los otros 40 que faltan, los otros 35, porque cuando les hagan los mandatorios van a preguntarles derechos de primera, segunda, tercera, cuarta. Esa es una pregunta fija.
Esa es una pregunta fija de los mandatorios. Sigamos poniendo tercera generación. Derechos. Dime. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte. Si la niña, ahí en la historia cuentan que la hermana de la señora que murió sabía pues de que la niña sufría tanto de abusos como maltratos, porque si sabían eso nunca se puede hacer nada. Se supone que ellos tienen un líder, entonces se comenta todo eso, pero esa es la parte que no... Sí, ¿tú qué ibas a decir? Los de tercera generación es derecho al desarrollo. Pero es fácil, que ella lo va a copiar ahí. Pregunta de mandatorios. Ayúdenme a los compañeritos y díganme, o yo les paso el video para que, porque es muy delicado esto. Derecho humano es la nuez de ustedes. ¿Por qué la nuez del almendrón? Porque es el núcleo de ustedes. Porque ustedes lo que hacen como Policía Nacional de Colombia es defender el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho. ¿Y el Estado Social de Derecho qué hace? Defender los derechos humanos. Los derechos humanos. ¿Quiénes son los agentes? Y derecho a la paz. ¿Quiénes son los agentes que defienden los derechos humanos en el Estado? Los agentes, los seres de carne y hueso que defienden el Estado Social de Derecho. La policía. La policía. Preferiblemente la policía, porque la policía es en el conflicto, el ejército, fuerza aérea, pero es preferiblemente con la sociedad civil. Nosotros somos los mediadores. ¿Sí ven lo importante que es entender esto? Bueno, entonces vamos. Derechos de primera generación, civiles y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales. Segunda generación. Tercera generación. Del desarrollo y el derecho a la paz. O sea, este es un derecho de tercera generación. Y el cuarto... Derecho relacionado con la tecnología y la información. Tecnología y información. Claro, se dio ahí cuando el periodismo a nivel global se unió también para que, un ejemplo, si donde no hubieran unido la comunicación no hubieran llegado a los grupos indígenas del Cauca, del Cauca, del Porá de Putumayo para apoyar esa búsqueda. Entonces ahí tiene que ver mucho la tecnología en eso. Claro. ¿Por qué el Estado colombiano, las Fuerzas Armadas de Colombia, se gastaron helicópteros, desplazamientos, personal? ¿Por qué lo hicieron? Porque un tema de qué? De justicia. A una población que vulnerable. Históricamente marginada. Por eso es tan bonita, le llaman la Operación Esperanza, porque de una nueva manera de entender el tema de la aplicación, de la unión, de la totalidad. ¿Se acuerdan cuando empecé a hablarles que nosotros no íbamos a trabajar, o yo no soy un profesor que les pregunto únicamente de derecho? Yo les dije la totalidad, hay que comprender todo. Para entender el derecho tiene que analizar esto, tecnociencia. Aquí lo dice, ¿es un derecho de qué? ¿De cuarta generación? ¿De cuál? No, de la quinta. ¿Derecho a la qué? Tecnología, mire, cuarta. Aquí ponga, cuarta generación, aquí. Cuarta generación. ¿Qué más vimos del tema de la tecnología en la película? En el documental. Cuando las grúas se le dispararon. Los GPS. ¿Qué más vieron ahí? Los elementos de comunicación, Los radios. ¿Qué más vieron? En la tecnociencia se unió todo lo espiritual, lo de los indígenas, con la tecnología. Eso es importante. Eso es importante. Ahora la tecnología afecta directamente todo. Y en esa película vimos el tema de que llegaron en helicópteros, tecnología, usaron GPS, usaron Hércules para sacar a los niños de la selva. Toda esta tecnociencia, que es la cuarta generación. Entonces la tecnociencia tiene una relación con el trabajo. Ponga aquí trabajo y hagan una lineecita. ¿Por qué tiene relación la tecnociencia con el trabajo? ¿Por qué? Tecnociencia. Porque hace facilitar más el trabajo.
Claro, porque configura el trabajo. ¿Y qué es lo que más, qué es lo que más define la existencia? Primero, que para tener, lo escuchamos en los audios de Diana Uribe, que el principal derecho de todos, porque sin ese derecho los otros derechos no existen, es el derecho a la vida. Es el más importante. ¿Y cómo el trabajo afecta a la vida? ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo el trabajo afecta a la vida? Entonces aquí también, como hicimos en este análisis que descompusimos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, aquí vamos a buscar en Google aquí pon primera, segunda, tercera, cuarta. Primera, segunda, tercera, cuarta. Vamos a buscar en Google. ¿Qué tiene? 1 y ahorita decimos 2, 3, son 4. Listo. Entonces vamos a buscar en Google que eso tiene relación con el trabajo. ¿Por qué el trabajo es determinante? ¿Por qué el trabajo es tan determinante? ¿Por qué? Claro, mira, todo lo que existe a su alrededor, todo lo que hay, fue hecho ¿con qué? Con trabajo. O sea, el trabajo es lo que hace que exista la realidad. Lo que tenemos aquí es trabajo. Una persona trabajó haciendo el pupitre, otra persona trabajó haciendo este delantal. Dime. Y el derecho que da ese trabajo, el derecho al descanso. Ahí tiene mucho que ver el descanso. El descanso tiene que ver con que es la salud y la vida. La salud, porque si usted trabaja y no descansa, ¿qué? Pierde la vida, pierde la salud. Que eso fue lo que analizamos, ¿se acuerdan cuando vimos que era el burnout? El burnout o el acoso laboral. Sí. Entonces mire que eso afecta directamente la salud. Esa niña hacía biotrabajo, hizo biotrabajo cuidando a esos niños, se llama biotrabajo porque es trabajo de la vida. A ella no le pagaban, no era empleada de nadie, pero ella se empleó para los hermanitos. Eso es trabajo de cuidado. Entonces vamos a analizar cómo fue el trabajo. Vamos a buscar en Google primera revolución industrial. Búsqueme, primera revolución industrial. Ya vimos los derechos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinta. Ahora vamos a ver en el contexto del trabajo. 1960. Primera revolución industrial. Fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente entre 1660 y 1840. Ponga, 1840. En Gran Bretaña. Espera. Entonces vamos a escribir. Primera revolución, 1840. Miren, aprendan a relacionar, muchachos. Pillen esto y verán lo importante para que ustedes se les ilumine cuando tengan que hacer los mandatorios. ¿Qué relación esta primera revolución industrial con el derecho de los niños? ¿Qué relación hay? ¿Qué relación hay? Relación. Entonces, primera revolución 1800, hasta 1860. ¿Qué pasó de 1600 a 1860? ¿Qué pasaba en esa época? Pues que en esa época no existían los derechos humanos. Esto no existía. ¿Y qué pasaba con los derechos humanos en esa época? Eran violados. No, pues es que como no existían, entonces habían unas fábricas. Esas fábricas antes de 1600, empezó en 1600, ¿no? Antes de 1600, todo era a mano, todo lo hacían a mano. En 1600, pero en 1800 se inventaron algo que cambió la historia de la humanidad. El transporte, la máquina de vapor. Eso. Ya dice con lo que era. Un aplauso. Un aplauso. Entonces, primera revolución industrial mía, el agua caliente. Agua caliente que producía vapor.
Entonces, ¿qué hicieron con esa agua caliente? Había un ejemplo, había fábrica de textiles y antes eran a mano y era una rueca de textiles. Pero llegó la máquina de vapor y ¿qué hicieron? En la primera mecanizaron. Ya no era a mano, sino mecánicamente las fábricas de textiles. Pero ¿qué era lo que pasaba en esa época? Viendo en clave de los niños y en clave de la vida y el trabajo, viéndolo en clave analíticamente en esa época. Que, como no habían derechos de nada, esas fábricas, primero, los que más llamaban y más necesitaban de esa fábrica eran a los niños, porque ellos tenían unas manitos muy delgaditas y podían coger esa máquina que traía hilo, ponían desmenuzarlo, entonces generaba productividad, aumentó la productividad con el trabajo de los niños. ¿Hubo explotación en ese tiempo? ¡Claro! Claro que sí. En la primera revolución industrial. Y todo era en la tecnología. Esta primera tecnología fue que el agua caliente que tú descubriste en la máquina de vapor. Mira eso tan relacionado todo, ¿no? Si allá ponían a los niños a trabajar, en vez de ponerlos a estudiar y que jugaran, los ponían era a trabajar con la máquina, al ritmo de la máquina. No era el ritmo del niño, no. El niño tenía que ir con la máquina. ¿Y a quién más buscaban? A las mujeres, porque también ellas tenían más curiosidad y las metían allá con esas máquinas. Y entonces en esa época no existían derechos. ¿De cuánto eran las jornadas laborales en esa época? De todo el día. Solo para dormir 16 horas. Ponga 16 horas. Esclavitud. Oiga, miren todo lo que viene. Miren todo. ¿Qué relación en esa época de derechos hay con los derechos de los niños? Esa época con esta época de lo de, que también aquí en esta época también nuevas formas de explotación. En esta época hay nuevas formas de, pero nacieron ahí o se dieron inicialmente ahí con ese cambio tecnológico. Jornadas de 8 horas trabajando los niños. Bueno, pues estamos hablando de la primera revolución industrial. Pero a la fecha todavía, o sea, ese problema sigue afectando pues el mundo, porque hay mucho trabajo informal que a la hora de la verdad no hace cumplirlo, no hace respetarlo, las jornadas laborales, no pagan como es. O sea, todavía esa problemática existe. Pero ahí fue donde se dio más violento, porque en esa época eran 16 horas, la gente no dormía, y iba a trabajar, dormía y iba a trabajar. Trabajaban, no importaban las mujeres si estaban en embarazo, no importaba que estaban en embarazo. Tenían que ir allá a esas fábricas, ir al ritmo de ¿qué? De la máquina. ¿Sí? Entonces, en esa primera revolución industrial, en 1861, la gente se rebeló y hubo lo que se llaman las primeras huelgas en los Estados Unidos, en Inglaterra, en las fábricas de textiles. No, eso fue en la segunda revolución industrial. Espera que vamos en la primera. Mira que estamos. Es que las relaciones de poder van evolucionando, no desaparecen, sino que comienzan con la tecnología, con el agua a vapor. Entonces, en esa época, ¿qué pasaba con lo mismo que hicieron en bananeras? En esa época, ¿qué pasaba? Pues que las mujeres que jodían con eso, hubo un caso, por eso se llama el 1 de mayo. Hubo un caso en que las mujeres se rebelaron en una fábrica de textiles en Estados Unidos. Y los dueños de la fábrica, ¿sabe qué hicieron? Esa es la que conmemoraron como Las despidieron. Las quemaron vivas porque se estaban rebelando. Mire que todo pasó en esa época. Entonces en esa época nació, como era explotación humana,
Entonces nació, ponga, nacimiento del sindicalismo. Nació el sindicalismo. Nació el sindicalismo. En la primera revolución industrial nació el sindicalismo. Y empezaron los debates sobre lo social y dio origen a lo que desarrolló el Estado Social de Derecho, que es el pensamiento social. ¿Qué decía el pensamiento social? Dice que hay que tener en cuenta la calidad de vida, hay que buscar el bienestar de todos, y empezaron a nacer, a hacer teoría del bienestar. En Alemania, Bismarck dijo, vamos a darle a la gente seguridad social, vamos a darle garantía a los sindicalistas. Nacieron todo ese germen que creó el Estado Social de Derecho, que garantiza unos derechos. ¿Sí ves? Primera revolución industrial, máquina de vapor, el agua caliente. Una cosa tan elemental como el agua caliente, mire lo que pasó. Vamos, búscame, mi niña, por favor. Segunda revolución industrial. Se creó la bomba atómica. Espérate que ella nos diga ahí qué es. Despacio porque ya va a copiar. Se desarrolló aproximadamente entre 1870, o sea, la continuación de la primera, y 1914. Fue una fase de expansión y avances tecnológicos aún más profundos que la primera revolución industrial. Este periodo también se caracteriza por el auge de la industria pesada y el avance científico y la globalización del comercio. Fue un momento clave en la historia porque transformó fundamentalmente la economía, la sociedad y la tecnología a nivel global. ¿Qué más trajo esa revolución? La Primera Guerra Mundial. Fue en el contexto de la Primera Guerra. ¿Y qué más? ¿Qué cosas trajo la segunda revolución industrial? Cambios técnicos. Empezó a utilizar los ultrasonidos. La electricidad, ponga ahí. La segunda revolución fue la electricidad. El acero y el petróleo. Y la aviación, aparecieron los aviones. Y los gases y todo eso. Todo eso apareció en la primera y segunda guerra mundial. Fue que se tecnificó todo, pero la matriz de eso fue la electricidad. Empezaron a crear también la comida enlatada. Ponga todo eso ahí, espere, sigan buscando ahí qué más creó la segunda revolución industrial. La difusión del Los motorizados. Los motorizados. La mecánica. La mecánica. El diésel. Sí. Los teléfonos. Sí, la comunicación. La bombilla. La bombilla. Y empezó lo que tú dices, las relaciones de poder y dominación, el tema de la alienación del trabajo, es un tema que viene en secuencia histórica, sino en la medida que pasa el tiempo, lo que pasa es que toda la tecnología lo que hace es que abruma al ser humano, lo abruma, lo absorbe tanto que lo puede fregar. Entonces, el tema del trabajo es que necesita ser con el tiempo, por la ley, ser regulado. Ya se reguló. ¿Cómo se reguló en la primera revolución industrial el derecho al trabajo? Por horas. Con el sindicalismo que nació, que nació la huelga, el derecho a la huelga, el derecho a la protesta. Pero aquí en la segunda revolución industrial, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el trabajo? En esa época nacieron las grandes fábricas y nació una cuestión que descubrió un multimillonario, el más rico de Estados Unidos en esa época. ¿En qué año fue la revolución industrial? En 1970. No, 1903, mi segunda revolución. 1970 y 1914. Empezó de 1914, ponga ahí, de 1914 1870, no, 1914. a 1800. Eso, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esa época? Que eran grandes fábricas y
Claro, y la clave era eso, la electricidad, los aviones, todo eso. Pero hubo una época, algo que así como el agua caliente, en esa época hizo un salto hacia la tercera revolución industrial. Crecimiento económico. Era un señor, Radio, televisión. y todo eso, pero lo que a nivel industrial, a nivel de trabajo, lo que transformó el trabajo, Y a Paul Hitler, creo que era. todo eso sucedió. Muy bien. ¿Qué más apareció ahí? ¿Qué buscas ahí? ¿Qué dice? Resulta, ustedes han oído hablar de Henry Ford. Henry Ford, ¿quién Ese fue? era el de los carros. El que se inventó los carros. El motor diésel. Y el Es dueño de la empresa Ford. Sí, sí. y sí, fue de los carros. Entonces, en esa época, en la primera revolución industrial, por ejemplo, empezaron a hacer, lo que cambió a la tercera revolución fue que en esa época estaban nacieron los carros y los empezaron a hacer. Entonces, una sola persona hacía el carro. O hacía el producto, la industria lo hacía en esa época. Una sola persona. Entonces resultó que él dijo, Henry Ford dijo, no, ya voy a hacer que en vez de hacer en un día un carro, voy a hacer 10, 20 carros. Y entonces, ¿qué se inventó? El trabajo en serie. Antes era el agua caliente, ahora el trabajo en serie. ¿Cómo es el trabajo en serie? ¿Cómo es? Un grupo de personas se reúnen a hacer algo en específico. Uno hace la llanta. Un grupo de personas hace la llanta. El otro, el chasis. El otro, y así. Y entonces, en vez de demorarse un día un carro, en un día 10 carros. Se llamó el trabajo en serie. Trabajo masivo. ¿Y eso a qué llevó? A la mano de obra intensiva. Y llevó a los puestos de trabajo fijos. Entonces fue la época en que aparecieron los obreros que podían estar toda la vida en una empresa, porque toda la vida se la pasaban haciendo llantas de carros. No, nunca iban a terminar. Entonces el trabajo era más estable. Pero todo ese trabajo estable también afectó temas del derecho a la salud. ¿Cómo la afectó? La salud. El trabajo en serie, ¿cómo lo afecta? Pues cuando se hace algo mucho, usted se estresa, usted se enferma porque usted siempre hace una cosa, usted se sienta acá y no tiene las condiciones, o los ponen a un medio en el cual usted no está bien protegido. Entonces, miren lo que pasó. Un tipo haciendo una llanta y haciendo 40 años así. Para poner la llanta. 40 años haciendo lo mismo. Entonces ahí llegó el problema del trabajo repetitivo. Llegaron los riesgos laborales del estrés. Nació la salud ocupacional, los riesgos laborales. Afectando eso. Si usted todo el día hace así, ¿qué le afecta? La columna. Que la de tendinitis. Todo el día pegando un tornillo del carro. Todo el día así. ¿Qué pasa? ¿Cómo se afectó? La salud. ¿Y qué? La vida. y el planeta. Todo se fue. A la medida que hay desarrollo tecnológico, todo se va complejizando, pero va llevando a las personas a nuevas formas de relaciones de poder y dominación que los afectan. ¿Sí ven? ¿Ven la relación de los derechos humanos y la tecnología? ¿Sí se la pillan? Todo se va dando. Entonces vamos en la segunda generación. La tercera. Vamos a ver la tercera generación. La tercera. Un proceso de transformación tecnológica y económica que comenzó en la década de 1950. Sus principales características fueron el desarrollo de la informática, la tecnología digital, la automatización industrial, el internet, la biotecnología y la búsqueda de energías renovables. ¿Qué más dice? Con
y la tecnología digital, en ámbitos como la producción, donde se desarrolló la automatización industrial y la comunicación. ¿De qué año a qué año? Pon las fechas. ¿De qué año a qué año? ¿De qué año a qué año? Dice que fue en la época de 1970. ¿Desde qué año? ¿De 1970 hasta qué año? 2014. ¿Sí? Hasta el 2006. ¿2006? ¿El 2006? Fue aprobado. 1980. Sí, dime. Desde los 1950 hasta los 1970. Perfecto. Entonces, el primero fue el agua caliente. ¿El segundo qué fue? La creación de Ford. Trabajo en serie. Descubrieron las industrias a todo dar, que también generó lo mismo. Generó problemas de salud y problemas de explotación. Ya la tercera revolución industrial, pongámosle ahí, fue el Internet. ¿Qué pasó a nivel de salud, a nivel de trabajo con ese Internet? Tortícolis. Claro, empezó la gente así, la gente queda así porque todo el día, ya se volvió un problema. Toda la digitalización de la sociedad se volvió un problema. Y toda esa digitalización, eso se tenía que hacer porque había un problema de trabajo. Pero resulta que en la primera revolución industrial, hubo cosas muy tristes que mucho pensar con los niños. En esa época buscaban a los niños más chiquitos de 6, 8 años porque las casas tenían unas chimeneas y los únicos que podían descongestionar esas chimeneas era metiendo un niño de 8 años con unos cepillos para limpiar la chimenea. En esa época esos niños se morían jóvenes, de 14 años, porque ya les dio cáncer. Eso era en la primera revolución industrial. Y entonces damos los saltos de la primera a la segunda y llegamos a la tercera y ya existe otro tipo de explotación de los niños y adolescentes y de las personas. Fuera de los problemas de salud que les cuento, ya aparece todo un sistema potenciado por la tecnología que hace que el ser humano a los niños, porque estamos hablando de los derechos de los niños, pues los expleten de una forma inhumana, brutal. Imagínense ustedes dentro de 10 años que los nombren de policía de familia y menores y todo, y lo pongan enfrente de una pantalla porque hay unos detectores de pornografía infantil. Entonces en esta época nació ese tipo de esclavitud sexual de los niños, con temas, por ejemplo, con peores formas de explotación sexual comercial de adolescentes. Entonces, en el Internet, miren los problemas de salud. O sea, en los problemas de salud, antes eran de pronto mecánicos, todo eso. Aquí ya es otro tipo de explotación, que es la alienación. Explotación sexual comercial de adolescentes. Ese tipo es el tipo de problemas a nivel de derechos humanos que trae todo el tema de la tecnociencia. ¿Cómo fue que me dijo? ¿Alineación? Explotación sexual comercial de adolescentes. Por decir algo, ESCA, pongan así, ESKA. Entonces, vamos a hacer un análisis acá para que podamos entender eso a la luz de todo esto. Vamos a hacer un análisis acá. Aquí, pon una bolita acá. Eso, pon una bolita redonda acá. A nivel de los derechos humanos, las jurisdicciones especiales y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Valeria, ¿no tienes una idea de la
Bueno, entonces miren, vamos a ubicarnos así. Vamos a ubicarnos. Una niña de 14 años, 15 años, en la Comuna 3 de Medellín. Es una niña que quiere tener tenis, quiere tener ropa, quiere tener un celular. Entonces la niña, ¿qué decide? La niña, ¿qué decide? Vender su cuerpo. Cree, en su creencia, se cree que es que ella es una empresa y que ella es una mercancía. Es una mercancía. Entonces la niña cree que si se va al hotel del centro de Medellín o al hotel allá en el barrio Laureles, que llegan los gringos, va y le dan plata por vender su cuerpo. Dice, no, yo soy una empresa y soy una mercancía. Es verdad. Sí, eso pasa. Es que eso, y ella se va a esas salas de webcam, y también le dicen que haga exhibiciones y ella cree que gana dinero, pero no es cierto, no es cierto. No, porque la niña no se da cuenta, que ella está atentando ¿contra qué? Con su dignidad. Claro, porque ella no es una mercancía. En esta época que los niños los ponían a meterse a las chimeneas para sacar el hollín, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que se hacía? El trabajo como mercancía. Entonces aquí el trabajo no es una mercancía. El trabajo no es, ese es el significado que da ahora el tema de análisis del trabajo a la luz de los derechos humanos y de las explotaciones laborales. El trabajo no es una mercancía. Esto es tan complejo, miren que es el complejo. ¿Se acuerda que nosotros hicimos el mapa mental pasado, presente y futuro? ¿Se acuerdan? Sí. Es lo mismo, ponga aquí pasado, aquí presente y aquí futuro. Y van a darse cuenta de una cosa: pasado, presente y futuro. Miren lo que pasa. Dense cuenta. Pasado, presente y futuro. En el pasado, ¿qué pasaba? En el pasado resulta que no existía, en esta época, en la primera revolución con el sindicalismo que nació, en la segunda revolución industrial que nació, el código laboral, el derecho al trabajo. En esa época nació eso, el código laboral, el derecho al trabajo. Y resulta que antes de eso, antes de la primera revolución, de la segunda revolución industrial, ¿en qué año empezó la segunda revolución industrial? ¿En qué año? La segunda en el 1870. Antes de esa época no había código de trabajo, no había leyes de sindicalismo, no había nada, no había pensamiento social. Entonces, ¿cómo era que funcionaba el trabajo de las personas? En el pasado. Aquí, pasado. En el pasado, las personas, había una cosa, no existía código laboral, ponga aquí, código civil, existía. ¿Y qué decía del trabajo, el código civil? No existía trabajo. Lo que existía en esa época era que las personas se arrendaban. El código civil decía, ¿cómo se regula el arriendo de las personas? Se arrendaban. Eran una mercancía antiguamente. Las personas eran una mercancía. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven todas estas relaciones? Todo lo que pasa con el trabajo, en torno al trabajo, en torno a todo eso. Sí, señor. ¿Sí se la van pillando? Y eso que vamos apenas en la tercera revolución industrial, en internet, que aparece temas como la explotación sexual, que atenta contra los derechos de los niños. Entonces miren esto, ya está esto.
Ahora mira tú, por favor, ¿dónde está la niña que me estaba leyendo? La negrita de fuera. La cuarta revolución industrial. Búscamela. Empezó en el 2014. Espera, cuarta revolución industrial. Dice que implementó la tecnología para el mejoramiento de del trabajo y la vida como tal a las personas, los trabajadores. Sí. Dice. Estamos hablando cuarta revolución industrial, ¿no? ¿Qué dice la cuarta revolución industrial? Dice la cuarta generación del sistema industrial, conocida como la cuarta revolución industrial, es una etapa que comenzó a principios del siglo XXI, específicamente alrededor del 2011, aunque los avances tecnológicos que se le impulsaron ya están gestándose en las últimas décadas del siglo XX. La cuarta revolución industrial se caracteriza por la integración de tecnologías digitales, físicas y biológicas, creando un mundo interconectado y altamente automatizado. Las principales características de esta etapa incluyen la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica avanzada, la fabricación aditiva, impresión 3D y la realización aumentada, entre otras. Bueno, entonces aquí era el Internet. La cuarta es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Esta viene desde el 2011 hasta la actualidad. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la inteligencia artificial con el trabajo? ¿Qué hizo? Quitó muchos empleos. Claro. Sí. ¿Qué más hace? ¿Qué más dice ahí? Los sistemas de inteligencia artificial permiten la automatización de tareas complejas desde el diagnóstico médico hasta la optimización de cadenas de suministro, mejorando la eficiencia y reduciendo el margen de error. Machine learning, aprendizaje automático. Las máquinas pueden aprender de los datos y mejorar su rendimiento sin intervención humana, lo que permite sistemas más adaptivos y afines. Robótica avanzada. Aquí la inteligencia artificial tiene dos posibilidades. O termina de alienar a las personas. ¿Por qué las termina de alienar? ¿Por qué? Primero, que ustedes ya lo dijeron. Aparece el desempleo masivo. El desempleo masivo. Entonces, la inteligencia artificial tiene unas características. Primera característica, cambia toda la realidad y hace que o las personas se terminen de alienar o sea liberado. Depende de nosotros. ¿En qué sentido? A la luz de los derechos, de la justicia y la equidad. ¿De qué sentido? Los derechos de la quinta generación, ¿cuáles son? Derechos a la naturaleza, tecnología. O sea, ¿en qué sentido? La inteligencia artificial afecta todo. Pero hagamos un ejemplo con esta clase. Un profesor viene acá y el sistema antiguo, ¿cuál es? Bueno, muchachos, apréndanse esto de memoria, les voy a hacer un examen. Ese es. Entonces, antiguamente sin la inteligencia artificial, así era y así se funcionaba. Yo les doy una información y ustedes me recitan si la aprendieron. Ahora no sirve eso con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el profesor le dice, hágame un ensayo. ¿Y el muchacho qué hace? Lo mete a ChatGPT y se lo hace en 2 segundos. Entonces, profesor, aquí ¿qué es lo que vale en este curso? Con la inteligencia artificial. Aprender a pensar. Aprender a pensar porque ya toda la información nos la da Internet, la inteligencia artificial. Usted no tiene que repetir nada. Usted lo que tiene que aprender algo que se llama este curso, que se llama investigación. Lo que vale hoy en día en la educación es investigación. Por eso, muchachos, yo me cuido
de grabar todo esto, sistematizarlo, entregarlo y que ustedes entreguen productos académicos que son producto de la investigación cuando ustedes pueden entender el pensamiento a través del cine, a través de todo esto. Entonces, ya vamos hasta aquí, ya entendimos el contexto del trabajo y los derechos humanos, los derechos de los niños, la justicia, el Estado social de derecho, los principios, y ahora mañana vamos a trabajar ya este tema que es la bioética. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, profe, No, claro, profe. Listo, niños, entonces hasta aquí llegamos hoy. Ya. Gracias. Ya, ¿Hacer una foto de eso? Nos vamos a-